Lo pedimos y decimos todos amén. Amén. En verdad es un gran honor tenerles. Es un gran honor predicar la palabra del Señor. Siempre le pido al Señor que me ayude a través de su palabra a glorificarlo, exaltarlo. Y si no hubiese nadie que escuchara la palabra del Señor, es suficiente con que hablemos para que Él sea exaltado, ¿verdad que sí? Mire qué maravilloso que cuando usted habla la palabra, dice la misma palabra que es a las mismas potestades que le está hablando. Así es de poderosa la palabra del Señor. Y por eso no nos cansamos, no nos vamos a cansar de seguir enseñando la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Para hoy, mire, hablando de eso, y así es como yo lo veo, vamos a comenzar una divina aventura. No sé qué más llamarle. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a estudiar el Evangelio según el apóstol Juan. Todo el Evangelio. A ver cuánto tiempo nos lleva. Y si hay alguna necesidad de hacer una pausa para hablar de algún tema en particular, lo vamos a hacer. Amén. Pero es muy importante que nosotros entendamos la necesidad de hablar de la palabra de Dios, de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué cosa que cuando yo me estoy confesando aquí delante de ustedes, cuando era cristiano y no tenía ningún interés en estudiar la palabra o leerla, pensaba de que si yo leía un evangelio, entendemos, ¿verdad?, que hay 4, que si yo leía un evangelio de los 4, ya los demás eran lo mismo. Y qué triste, porque cuando empezamos a analizar lo que cada uno de ellos dice, hay un enfoque particular a lo que ellos se enfocan, que valga la redundancia, pero entre todos ellos entonces encontramos un mensaje completo, podríamos decirlo, de la manera o de las cosas que el Señor hizo, realizó. Y ojalá que usted entienda esto. Es maravilloso descubrir estas verdades que hay en la palabra. Ellas son las que nos alimentan. Ellas son las que nos ayudan a seguir adelante. Algo que debemos de recordar, y ojalá que lo recuerde siempre, que el centro de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Él es la maravilla de las Escrituras. Si recuerda, ¿verdad?, cuando el Señor apareció, eso fue lo que hablaron los apóstoles. Con esa gran maravilla ellos anunciaban, hemos encontrado o hemos hallado aquel de que hablaron los profetas y la ley, o la ley y los profetas. A Jesús de Nazaret. Amén, y ese debe de ser siempre nuestro tema. Claro, entendemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento como que se habla más claro acerca de Él. Por ejemplo, en una manera muy general. Si vemos 3 de los primeros evangelios, ellos hablan acerca de lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el libro de los Hechos, ahí logramos ver la ascensión a su gloria. Y ahí también vemos cuando Él hizo el envío del maravilloso Espíritu Santo. ¿Verdad que todo eso lo vemos ahí? Después en las epístolas, cuando usted entra en las cartas de los mismos apóstoles, ellos explican lo que todo esto significa. Y nos empiezan a dar detalles de cómo nosotros lo debemos de entender. Y lo ponen claro a nuestro entendimiento. Amén. Lo que hacemos muchas veces en los grupos de crecimiento es muy difícil explicar todo desde aquí del púlpito. Pero tiene que haber ese interés. Y en el Nuevo Testamento, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, es cuando también el apóstol viene, o Dios viene y culmina todo esto con la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una segunda venida. Amén. El Señor después va a venir no como un salvador, sino que viene a arreglar cuentas. Pero es maravilloso que para nosotros, nuestra iglesia, lo que Él viene es a buscar los suyos también. Amén. Y claro, entendemos que todo eso es un proceso. Pero también, mire qué maravilloso que el tema del Antiguo Testamento sigue siendo el Señor Jesús. Lo vimos con los apóstoles. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 19.
el versículo 10, se nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga eso. Y cuando hablo de la profecía, no estoy hablando, el escritor no se está refiriendo solo al libro de Apocalipsis, sino a toda la palabra profética que encontramos en la Biblia. Amén. Quiere decir que Cristo es el centro de las Escrituras. Oiga lo que dice Pablo. Él dice, nosotros predicamos a Jesucristo y a Él crucificado. Y yo creo que, mis hermanos, eso debe de ser un recordatorio para todo predicador y toda iglesia fiel, que presenten de una manera completa lo que es nuestro, o todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el escritor. Mire cómo lo pone alguien. Dice que la devoción a la gloria del Señor Jesucristo es un punto de legitimidad a cualquier predicador y a cualquier ministerio. Y si hay alguna disminución o desviación del verdadero Cristo, está violando el propósito de lo que Dios revela en la Escritura. Oye eso, mira lo que sigue diciendo él. Porque la única fuente de la verdad acerca de Cristo es la Biblia. Y el propósito de la misma palabra es solo revelarlo a Él, exaltarlo a Él. Mire qué maravilloso, que incluso el Espíritu Santo, Él dice, yo no he venido a hablar de mí mismo, yo he venido a hablar de Él. Debe de haber, ¿verdad?, en nosotros entonces un deseo insaciable, podría ponerlo, de conocer más del Señor. Por eso es que no estoy de acuerdo en aquellas personas que un día escucharon el Evangelio y escucharon una cosita aquí y allá y ya con eso están conformes. No, debe de haber esa necesidad de querer conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque es de la manera como podemos adorarlo, como Él lo pide. Es la manera como podemos honrarlo. Es la manera como podemos amarlo, de la manera como Dios lo ha establecido en su palabra. Porque eso no tiene que ver nada con sentimientos. Sí, se mueven los sentimientos, pero no está basado en los sentimientos. Y eso es, mis hermanos, lo que Juan se enfoca. Él viene a mostrar lo que es la divinidad de Cristo. ¿Quién es este Cristo que nosotros adoramos? Amén. Así que le pido por favor que abra su Biblia. Vamos a comenzar por lo menos con unos 3 versículos. Ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Tenga su Biblia abierta porque a menudo lo voy a estar llevando para allá. Amén. ¿Lo tiene? Juan capítulo 1, versículos muy conocidos, muy poderosos. Y ese es el tema que vamos a estar llevando en estos primeros versículos, lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. ¿Usted puede decirlo? ¿Usted lo cree? Nuestro Señor Jesús es Dios, amén. Dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, algo que nosotros debemos de recordar, debemos de saber siempre, que el interés de la palabra de Dios va de la mano con el interés a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendió eso? Porque lo que dijimos, la palabra en quien ella se enfoca es en la revelación del Señor Jesús. Oiga esto. Y si hay en nosotros un nivel elevado por la palabra de Dios, también va a haber un nivel elevado por nuestro Señor Jesús. Pongámoslo del otro lado. Esto viene para nosotros también. Si en el cristiano, el Hijo de Dios, no hay un interés por la palabra de Dios, de igual manera, me lo explique como usted lo quiera explicar, tampoco hay un interés por nuestro Señor Jesús. Suena duro eso, pero es la verdad. Es la verdad. El Señor
trajo la palabra de Dios a su mismo nivel. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios es eterna. Es con lo que Él se identifica. ¿Entendió eso? Y si nosotros le quitamos o devaluamos eso, entonces estamos pensando lo mismo de la palabra o del Señor. De la misma manera, mis hermanos, todo predicador, todo maestro, cuando muestra su amor por la palabra, también está mostrando el amor por nuestro Señor Jesucristo. Y así también entonces, cuando una iglesia dice amar al Señor Jesús, también tendrá un interés profundo por querer conocer más de la palabra de Dios. ¿Verdad que tiene sentido? Yo creo que eso viene a ser el ABC del Evangelio. Como iglesia, no, entonces, como una iglesia que se reconoce que amamos al Señor, entonces somos una iglesia que estamos comprometidos con su palabra. Un amén por eso. Estamos comprometidos. Y mire qué cosa, que cuando amamos al Señor Jesús, toda instrucción, todo principio bíblico que encontramos en la palabra, todo comportamiento de conducta o toda exigencia que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida, siempre lo vamos a hacer con el propósito de nosotros exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Todo se relaciona con Él. Mire qué maravilloso algo. ¿Dónde lo vemos eso? Bueno, el Señor Jesús lo dijo, ¿se acuerda? Y lo vamos a ver después, en Juan capítulo 14. El Señor dijo, si me amáis, hello, si me aman, dice, guarden mi palabra, obedezcan mi palabra. Mire que si usted analiza, mis hermanos, ese es un versículo clave. ¿Por qué? Porque para que el ser humano haga algo, tiene que estar motivado. Y la motivación aquí dice el escritor que es el amor. Jesús lo dijo, si me amáis. Amén. Y yo creo que esto nos ayuda. Yo diría, mi hermano, no se complique. No nos compliquemos, no nos frustremos. Si alguien no es obediente a la palabra del Señor, si alguien no tiene un deseo profundo por congregarse para seguir conociendo más de Él, es simplemente porque no lo ama. Porque cuando alguien ama al Señor, lo hemos visto en la historia. El amor por el Señor llevó a muchos cristianos a convertirse en mártires. Y cuando ocurría con ellos, decían, ni siquiera somos dignos de sufrir. Qué amor, amén, por el Señor. No en vano, mire que Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de toda la ley, de toda la palabra, es el amor. No en vano lo dice porque tiene razón. Ese fue el primer mandamiento que el Señor Jesús o Dios nos dejó en la palabra. ¿Se acuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Según como hispanos, ¿verdad? Somos muy apasionados. Pero no tiene que ver nada con eso. Dice, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque el amor puro al Señor, el que no está relacionado con otra cosa, nos va a llevar a resistir. Nos va a llevar a sufrir, nos va a llevar a aguantar, nos va a llevar a soportar. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra del amor, verdad? Nos va a llevar a amar a nuestros hermanos. El amor a Dios, al Señor Jesús, nos va a llevar a tener compasión por los perdidos. Amén. Y el Evangelio de Juan en verdad que nos ayuda a esto. Ayuda a conocer más al Señor. Nos va a ayudar a ver más su gloria. Para que cuando tengamos el entendimiento a quién es que nosotros estamos adorando, con más razones lo vamos a amar. Le digo algo y lo he dicho en otras ocasiones. Sabe que mi comienzo en el Señor fue muy arriba y abajo. Muy arriba y abajo. Y sabe a lo que le he hecho la culpa, primeramente a mí. Pero algo que le he hecho la culpa es por no haberme metido en la palabra del Señor.
Porque cada vez que la he ido conociendo más del Señor. Y la misma palabra ha martillado mi corazón y me ha hecho decirle cómo pude ser capaz de pecar contra ti, sabiendo cuánto me amas. Qué bonito, ¿verdad? Tener esos encuentros. En verdad estoy haciendo cosas que no te las mereces, porque hasta el momento me has sido fiel. Y es bonito conocer, amén, de esa. Mire que no es casualidad que el apóstol Juan quiera elevar o demostrar la divinidad del Señor. ¿Por qué? Porque tanto en aquellos tiempos como en estos era muy fácil para la gente aceptar al Padre. Normalmente hablaban de Él. Era muy fácil para ellos también aceptar lo del Espíritu Santo. La lucha era contra Jesucristo. No lo aceptaban como parte de la Trinidad. Esa era la lucha. Bueno, todavía sigue siendo la lucha. A pesar que el apóstol Juan y a pesar que la misma palabra ponen al Señor Jesús con tanta claridad, el ataque al Señor sigue siendo el mismo. Hay gran confusión acerca de lo que es el Señor Jesús. Y yo creo que no es de extrañarse, no es de sorprenderse. Esa ha sido siempre la estrategia del mismo anticristo. Amén. Del mismo Satanás. Y desde esos tiempos, mire que Juan lo dice en su epístola, dice de que de ese tiempo ya había anticristos, como los hay en el mundo presente. Y la realidad es, ojalá y entienda esto, entre más nos vamos acercando al fin, porque el fin viene, más se va a ir atacando este concepto, más se van a manifestar los anticristos. Y mire que sus ataques, en verdad, leyendo de esto, ya lo sabemos, son tan sutiles. Aquí es donde quiero llegar también. Que aún dentro de los movimientos cristianos se está atacando al mismo Señor Jesús. Qué ironía, ¿verdad? Pero esa es la mejor manera de parte del enemigo atacar lo que es el núcleo, la base del cristianismo. Atacar a nuestro Señor Jesús. Con este evangelio, mis hermanos, entonces, o con el estudio de este evangelio, lo que queremos hacer es eso, seguir presentando al verdadero Jesucristo de la manera como lo hicieron los apóstoles, de una manera comprensiva y, ¿por qué no?, profunda. Amén. Estamos dando, no sé, un mensaje muy por encimita, diría yo. Mire, algo que debemos entender es esto. Debemos de entenderlo de veras. Si alguien está creyendo en un falso Cristo, oiga esto, esa persona está en condenación. Si alguien está predicando un falso Cristo, esa persona también está en condenación. ¿Oyó eso? Eso es fuerte. Y en verdad que no estamos exagerando. Lo dice en Gálatas, capítulo 1. Pues lo dice en Primera de Corintios, el capítulo 16. ¿Se acuerda Gálatas cómo lo pone? Y dice, y si alguien predica otro evangelio, no que haya otro evangelio. El tal sea ¿qué? Anatema, ya hemos hablado de esa palabra. El tal sea maldito. Mira qué cosa, que no se trata tampoco de nosotros creer en Jesucristo y creer en algunos ídolos o algunas imágenes. No se trata tampoco de creer en el Cristo mormón, que es un Cristo creado. No se trata tampoco de creer en un Cristo musulmán, porque según ellos creen. Tampoco se trata de creer en el Cristo de los testigos de Jehová. No se trata de eso. Se trata de nosotros creer en el verdadero Cristo, en el Cristo bíblico. Porque eso es lo que hacen las religiones falsas o las sectas. Hablan o van en contra del mismo Cristo. Y muchas veces nosotros, por no querer ofender o por no querer molestar a nadie, no les queremos mostrar a Cristo, para que haya, según, paz en nosotros. Y mire qué cosa, no se trata tampoco, llévese esto claro, no se trata tampoco de mala interpretación.
No, es que así es como ellos lo entienden. No, no, esto es una estrategia de Satanás para engañar a billones de personas. Esto va más allá de una mala interpretación. Él sabe lo que está haciendo, porque lo dije, ¿verdad? Que el que no cree o no predica en el verdadero Cristo está en condenación. Le doy un ejemplo. Puedo tomar a cualquier grupo de esas sectas que acabo de señalar, pero solo voy a tomar a los mormones. Ok, ¿qué es lo que ellos creen? Ellos creen en un Jesús, pero el Jesús del mormonismo es un Jesús creado. Es un Jesús creado por otro Dios. Me he puesto a platicar con ellos y ellos me dicen que Jesús es hermano de Lucifer. De Adán también a veces dicen, para que no se sienta uno tan mal. ¿Y qué es lo que ellos enseñan? Que Jesús es creado por otro Dios y que vino como hombre nada más, como nace cualquier ser humano, y que con el tiempo entonces se hizo Dios. Mis hermanos, eso es una blasfemia, eso es falso. Pero ¿qué pasa? Millones de personas afirman creer, o millones de mormones afirman creer en el Cristo que nosotros creemos. ¿Entendió eso? Es un ataque. Pero esa es la estrategia del mismo anticristo. Y eso es lo que el diablo ha logrado, que millones de mormones crean y se sientan bien con esa creencia. Eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Cuando hablo, tengo bastante familia en esa secta. Y cuando hablo con ellos, tienen una tremenda pasión y están satisfechas con lo que ellos creen. ¿Qué es eso? Es una victoria del enemigo. Ese es el espíritu engañador que él tiene. Mire, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 de Juan. Vamos a la Biblia. 2 de Juan, capítulo 2, comenzando el versículo 7. ¿Me alcanza? Oiga lo que dice el apóstol. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está el primer golpe. ¿Ve lo que pasa? No están creyendo de que fue Dios haciéndose carne. Ellos lo están viendo de otra manera. Y quien hace esto, dice el apóstol, es el engañador y el anticristo. El versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, es decir, estad alertas. Versículo 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto es que no es salvo. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos? Disculpen bueno, no tengo que disculparme por eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que si alguien no tiene la cristología correcta, no es salvo. ¿Qué es eso? El entendimiento bíblico de lo que dice acerca de nuestro Señor Jesús. Versículo 10, ahí mismo en 2 de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso es importante. Oiga lo que está diciendo aquí también. No es que están negando la existencia de Cristo. De por sí hablan de un Cristo. No, el problema es de que simplemente están promoviendo a un falso Cristo. Y el apóstol lo lleva esto a tanto que dice de que cuando nosotros no decimos nada, cuando los aceptamos, eso es aceptarlo, el no decirles nada. Estamos siendo compartícipes, dice, de lo que ellos hacen y lo que ellos creen. Amén. Tenemos que comprender algo, mis hermanos, que la salvación es solo creyendo a través o creyendo en el verdadero Cristo. Y eso es lo que vamos a ver con el apóstol Juan, el capítulo, oiga lo que dice el capítulo 20 y versículo 31. No tiene que irse, lo leo, ya muy conocido. Para que creamos, dice, Juan dice que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús
es el Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo, dice el apóstol, tengamos vida en su nombre. Al Señor Jesús siempre le ha interesado esto. Se recuerda en Mateo capítulo 13, Él hace la pregunta y se la hace a los discípulos. Se la hace a la iglesia, Mateo 16, versículo 13. Él le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oiga, ¿cómo hizo la pregunta? Maravillosa. ¿Quién dicen por ahí que soy yo? Esa pregunta es fundamental, porque el Señor ni siquiera cita lo que aquellos estaban diciendo, pero se interesa en los suyos y dice, pero ¿quién ustedes creen que yo soy? Para el Señor, la manera como su iglesia crea acerca de Él es muy importante, porque a esos son los que Él ha salvado. ¿Verdad que sí? Miren, a mí no me deja de impresionar que estando esto tan fresco en las mentes, después de que el apóstol Juan escribió todo esto, estando tan claro, es tan impresionante la manera como se ataca o se ha venido atacando desde los primeros siglos. Desde los primeros 100 años del cristianismo se ha venido atacando la divinidad, la autoridad y la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes. Y eso es lo que le doy gracias a Dios. Le damos gracias que Él utilizó al apóstol Juan para dejarnos este evangelio y que nosotros entendamos que aunque haya perdición, aquí nosotros tenemos las evidencias de lo que es el verdadero Cristo. Esa es nuestra ancla. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer como iglesia, amén, sino predicar y creer su palabra. Necesitamos tener un conocimiento, amén. Y mire que para mí es alarmante, si usted se va al libro del Levítico, no tiene que ir ahora, en el capítulo 10, ahí hay algo tremendo. Dice la palabra que 2 sacerdotes vinieron y ofrecieron fuego extraño al Señor. Eso es un sacrificio extraño. Estaban ofreciendo algo que el Señor no había probado. Él no les había dicho que hicieran eso. Pero ellos, pudo haber buena intención. Ellos vinieron y ofrecieron ese sacrificio con la buena intención, yo creo. Esto es lo alarmante, que el Señor normalmente Él quemaba los sacrificios, pero en esta ocasión a quien quemó fue a los que lo ofrecieron. Pero algo también para mí alarmante es lo que dije al principio, que aún en los ambientes cristianos se viene teniendo tanta irreverencia por nuestro Señor Jesús. Y tantas experiencias que las personas supuestamente están teniendo con Jesús. Y tantas pláticas que entablan con Él de cosas que son un chiste, no tienen nada que ver con las Escrituras. ¿Y qué es lo que está causando eso? Que de la manera como nosotros, los líderes, están viendo a Jesús de manera tan irreverente, es lo que también está causando que las masas vean al Señor Jesús de esa manera irreverente. Mis hermanos, el Señor Jesús sigue siendo Dios y Él sigue siendo santo. Y la palabra dice que sin esa santidad, dijo alguien por ahí, no hagamos maletas porque no vamos para ningún lado. No así los apóstoles, mis hermanos. Cuando ellos, viendo al apóstol Juan, cuando ellos tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, la Biblia nos dice que el apóstol Juan cayó como muerto. De la misma manera también como fue Ezequiel, Isaías, Daniel. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ahora estaban tratando con la misma gloria de Dios. Y eso es lo que, como pastor, como hermanos que le amo, eso es lo que yo no quisiera que se pierda, esa reverencia a nuestro Dios en nuestra iglesia. Que cuando lleguemos a la casa del Señor entendamos, amén, que hemos venido a adorar a un Dios vivo. ¿Verdad que no es pedir mucho? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Mire, y eso es lo que me gusta
de este estudio de Juan. Él desde un principio así nos viene enseñando. Y desde un principio, en ese primer versículo, Él lo viene presentando al Señor como Dios. Dice, en el principio era Dios, era el Verbo. Y Él sigue diciendo que Jesús sigue siendo Dios. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan. Aquí sí quiero que me acompañe. Primera de Juan, capítulo 4. Porque ahí vemos, o ahí seguimos viendo el gran compromiso que el apóstol Juan tiene de que nosotros conozcamos al verdadero Jesucristo. ¿Lo tiene? Ahí desde un principio dice, oiga la advertencia, amaos, no creáis a todo espíritu. Es decir, no crean a toda persona. Eso es lo que está diciendo. Sino, dice, probad los espíritus. Probad lo que dicen las personas. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos saber si son verdaderos? El versículo 2, ahí él dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu o persona, ¿verdad?, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabe qué está hablando? Está hablando de la encarnación, no la reencarnación. Por favor. Está hablando de la encarnación, de Dios hacerse hombre. Tomó la forma de hombre. No fue, ¿verdad?, como nuestros conocidos mormones que después se hizo Dios. No, Él ya era Dios y tomó forma de hombre. Tenemos claro, ¿verdad? El verso 3. Y todo espíritu, dice aquí, que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire qué cosa, esto es fundamental. Juan vuelve a decir que nuestro entendimiento de Cristo es lo que salva a una persona. Eso es. Y el versículo 4 indica, mire qué maravilloso, que esos que han comprendido y entienden que Jesús es Dios, a eso dice él en el versículo 4, que son los hijos de Dios. Oiga, lo que dice de los que no predican el Cristo verdadero en el versículo 5. Ellos son del mundo. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Entendió eso? ¿Verdad que está claro? No es personas que están negando la existencia de Cristo. No, son personas que están enseñando a un falso Cristo. Y esa es la condenación. Y el versículo 6 dice, pero nosotros somos de Dios. Qué lindo. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Voy a terminar. No quiero abusar tampoco. Miren mis hermanos que aman al Señor. Es muy natural que nosotros nos preocupemos porque la gente no quiere entender o no quiere escuchar el Evangelio. Pero Juan aquí nos está diciendo que el que conoce a Dios a través del Hijo, ese nos va a escuchar. Esos son los que nos van a escuchar. Pero el que no conoce a Dios a través del Hijo, dice que esos nos van a rechazar. ¿Verdad que eso nos trae un poco de alivio? Por un lado, ¿verdad? Y mire, y sabemos que hay en verdad una necesidad del conocimiento del verdadero Cristo. Porque es solo el verdadero Cristo que puede salvar al pecador. Él es el único que puede rescatar a las personas del engaño. Y el Señor Jesús sabía que iba a venir toda esta apostasía o todas estas cosas. Por eso Juan dice, para ello fueron reveladas, para que nosotros creamos en el verdadero Cristo y que seamos salvos en su nombre.
¿Qué es eso? En todo lo que el Señor Jesús es. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Aclaro, no un hijo, no otro hijo, sino aquel Hijo que está hecho en la misma esencia de nuestro Dios. Ese es el Cristo que nosotros creemos, ¿verdad que sí? Porque esa es de la única manera que nosotros podemos ser salvos. Mire que cuando yo estudio, a mí me encanta el apóstol Juan. Este hombre era un apologético. ¿Qué es eso? Alguien que no solamente hablaba la verdad, pero también defendía la verdad. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el Evangelio de Juan, de la manera como él defendía la verdad. Él traía evidencias a la mesa. Él traía milagros del Señor. Él habló de la resurrección, de la manera como él mismo lo hizo. Y también habla de las afirmaciones que él hizo cuando dijo, yo soy. Las grandes afirmaciones del yo soy. Y todo eso lo viene presentando. Pero ¿sabe qué me gusta también del apóstol Juan? Que obviamente este apóstol o el mensaje de él es un mensaje evangelístico. Llevémonos esto también. El apóstol Juan no solo estaba queriendo ganar o mostrar que sus puntos eran verdaderos. No. El apóstol Juan estaba interesado en que las personas creyeran. Ese era el enfoque de él. ¿Para qué? Para que creyendo tengamos la vida eterna. Amén. Eso era el enfoque. Mis hermanos, yo creo que ese debe de ser nuestro deseo. Y en verdad es mi deseo con este estudio, de que todos ustedes, todos los presentes y todos aquellos que nos escuchan, que vengan, conozcan la verdad. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. Eso es todo, ¿verdad que sí? Y eso es lo que el mismo Señor Jesús sigue todavía deseando. Ese es el interés de levantar una iglesia con la verdad, para que se predique la verdad. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.